Mi padre era un coleccionista. Desde joven, se dedicó a comprar y guardar VHS de series populares. Tenía un contacto en Estados Unidos, un amigo que trabajaba allá y le conseguía copias originales, recién emitidas, muchas de ellas imposibles de conseguir en mi país. Gracias a eso, siempre estábamos al día con las mejores series del momento. Pero entre todas, había una que nos marcó a los dos: Dinosaurios. Mi padre la adoraba. Se convirtió en una tradición familiar verla juntos, especialmente durante la cena. Recuerdo perfectamente la emoción con la que esperaba cada episodio, cómo nos reíamos con las ocurrencias del bebé Sinclair y las discusiones de Earl con su jefe. Esos momentos definieron mi infancia. Pero el tiempo pasó. Los VHS quedaron olvidados en cajas, acumulando polvo en rincones oscuros de la casa. Mi padre dejó de comprar más. Con la llegada de la televisión por cable y el internet, la videocasetera se volvió un objeto obsoleto. Aunque, de vez en cuando, él sacaba alguno de sus viejos casetes y los veía en soledad. Años después, ya adulto, una tarde cualquiera, navegando por YouTube, me encontré con un video de Dross. 7 finales de series más perturbadores. Entre ellos, mencionó Dinosaurios. Me sorprendió, porque nunca había visto su desenlace. Era extraño, considerando cuánto la había visto de niño. Intrigado, busqué el capítulo final y lo vi por primera vez. Fue devastador. No podía creer que una serie que recordaba con tanto cariño tuviera un desenlace tan crudo y deprimente. De inmediato pensé en mi padre. ¿Él habría visto ese final? Durante la cena, le pregunté: «Papá, ¿recuerdas cómo terminaba Dinosaurios?». Se quedó en silencio por un momento, como si procesara la pregunta. Luego, sin levantar la vista del plato, respondió: «Sí, lo vi hace mucho». «¿Qué te pareció?». Hizo una pausa. Luego, con un tono que no supe interpretar, me preguntó: «¿A ti no te pareció raro el final?». «Es triste, sí», le respondí, «pero no sé si raro». Él no dijo nada más. Solo me miró por un instante, luego siguió comiendo. Su reacción me inquietó. Quizá no le gustaba hablar del tema. O tal vez, simplemente, le afectaba recordar una serie que le traía nostalgia. Lo dejé pasar. Más tarde, le propuse ver el final juntos. Busqué el episodio en internet y lo pusimos en la televisión. Lo vimos en silencio. Cuando terminó, mi padre me miró con extrañeza y dijo algo que me dejó helado: «Falta la segunda parte». Fruncí el ceño. «¿Qué segunda parte?». «Ese es el final». «No, hay una segunda parte», aseguró. «Yo la tengo en VHS». Mi piel se erizó. No podía ser. Había investigado el tema, revisado foros, buscado en toda la red. No existía una segunda parte. Pero él insistió. «Ven, vamos a buscarlo». Fuimos al desván, donde guardaba sus viejos VHS. Mi padre rebuscó entre las cajas, sacando cintas polvorientas, apiladas sin orden. La mayoría tenían carátulas desgastadas, otras estaban sin etiquetas. Finalmente, después de varios minutos, la encontró. El VHS lucía normal. La carátula era la original, sin alteraciones. No había nada extraño a simple vista. Con cierto nerviosismo, mi padre lo colocó en la videocasetera. Apenas encendió el televisor, la clásica pantalla azul apareció por un instante, pero de inmediato cambió a un tono grisáceo, opaco, casi negro. Un sonido distorsionado, como viento arrastrando escombros, llenó la habitación. Mi padre notó que la cinta estaba al final, así que la rebobinó. Tardó unos 5 minutos. Cuando llegó al inicio, presionó play. Al principio, todo parecía normal. Los episodios de la última temporada transcurrían sin cambios, uno tras otro. Pero cuando llegamos al capítulo final, lo extraño comenzó. Era el mismo episodio que ya había visto antes. Earl Sinclair le decía a su hijo «no lo sé», en esa escena devastadora. Luego, caminaba hasta la ventana. La nieve lo cubría todo, la temperatura bajaba y la casa se veía completamente aislada. Y entonces apareció un mensaje en pantalla. Fin del capítulo 1. La tipografía era la misma de siempre, ese estilo de roca tallada de la serie. Pero algo no encajaba. La escena final del periodista dinosaurio nunca apareció. No hubo buenas noches y adiós. Mi padre me miró.
Ahora viene el episodio final, susurró. Y la cinta siguió reproduciéndose. La pantalla mostró un mensaje con la misma fuente de piedra que usaba la serie. Segunda parte del episodio final. La cámara se acercó lentamente al televisor de la familia Sinclair, exactamente como en el final de la primera parte. La imagen mostró a todos sentados, viendo las noticias como de costumbre, pero esta vez, llevaban ropa abrigadora. El presentador del noticiero hablaba con su tono exagerado de siempre. En un sorprendente giro de los acontecimientos, la venta de calefactores ha aumentado un 500%. La empresa Yo Lo Digo ha roto récords de ventas. Pero, hay una pequeña mala noticia, se han agotado todos los calefactores. No hay más recursos para fabricarlos. Sí, han escuchado bien. La madera se ha extinguido, así que no hay más calefacción. Pero no se preocupen, la empresa Yo Lo Digo está trabajando en una solución. Probablemente. O quizás no. Buenas noches y buena suerte. La familia se quedó en silencio. Nadie reaccionó. Solo el sonido del viento en el exterior llenaba la sala. El bebé fue el primero en hablar, riendo con su típica voz burlona. Ja, ja. Bebé quiere calefacción. Dame calefacción, no el problema. Fran suspiró y se levantó. Voy a ver qué hay para la cena. Caminó hasta la nevera, pero cuando la abrió, su expresión cambió. Se quedó ahí, mirando fijamente el interior vacío. No había rastro de los pequeños animales parlantes que solían ofrecerse como comida. Solo había frío, silencio y algunos restos mohosos. Earl se acercó y trató de animarla. ¿Necesitas ayuda con la cena? Fran no respondió de inmediato. Solo lo miró con los ojos vacíos antes de susurrar. ¿Cena? La abuela, que había estado observando la escena, soltó una risa seca y sarcástica. Ja, ja. Bueno, Earl, ya metiste la pata en este desastre. ¿Por qué no la metes también en la olla y nos solucionas la cena? El comentario tenía el tono burlón de siempre, pero algo en su voz lo hacía sonar diferente. Más oscuro. Intentando cambiar el ambiente, Fran chasqueó la lengua y cruzó los brazos. Mamá. Earl ya se disculpó. No sirve de nada recriminarle ahora. Earl trató de actuar normal. Claro. Voy a picar las verduras. Abrió el cajón y sacó un puñado de hojas marchitas, secas y ennegrecidas. Haciendo un esfuerzo por parecer optimista, comenzó a fingir que las picaba, haciendo sonidos con la boca como si realmente estuviera cocinando. Mientras tanto, los niños cambiaban de canal en la televisión. Pero en cada canal solo había estática o noticieros hablando de lo mismo. El ambiente en la casa se volvía más pesado. Cuando la familia finalmente se sentó a cenar, el plato de cada uno era aún más miserable que antes. Hojas marchitas mezcladas con algunas ramas secas. La música de fondo, normalmente alegre, sonaba distorsionada, con un silbido de viento que se hacía más fuerte. El bebé miró su plato y frunció el ceño. No, no, no. Bebé no quiere ramitas. Bebé quiere postre. Bebé quiere pastel, dulces, helado. Bebé, tienes que comer lo que hay, dijo su hermana con una sonrisa forzada. Mientras ella intentaba calmarlo, la cámara enfocó a Robbie. Masticaba su comida lentamente, con una expresión de desagrado. Pero en algún momento, su mirada se tornó vidriosa. Parpadeó y, por un instante, su visión se distorsionó. Ya no veía a su hermano menor. Veía una pierna de jamón grande, jugosa. Sus ojos brillaron con hambre. Parpadeó de nuevo y la imagen volvió a la normalidad. Miró a su alrededor, como si tratara de convencerse de que lo que había visto no era real. Pero su expresión ya no era la misma. El teléfono sonó de repente. Earl se levantó y contestó. Hola. Era la voz de su jefe. Pero sonaba diferente. Earl, hay un problema con el negocio. ¿Cuál? No podemos fabricar más calefactores ni intentar disipar las nubes. Todos mis empleados están, digamos que muy muertos. Ya nadie atiende el teléfono. Oye, ¿puedes venir al trabajo? Y si puedes, tráeme algo de comer en el camino. Earl miró la puerta de su casa, completamente bloqueada por la nieve. No puedo salir. La nieve lo cubrió todo. Hubo un breve silencio. Luego, su jefe respondió con un tono demasiado tranquilo, casi sin emociones. Ah, bueno.
Supongo que aprenderé a hacer una ensalada con billetes, Earl colgó. El sonido del viento aumentó. La casa se sentía más fría. Fran y Earl se quedaron solos en la cocina. Earl, ¿qué vamos a hacer? Earl bajó la cabeza. No lo sé. El tono de Fran cambió. Tus hijos. Earl, tus hijos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Earl no levantó la mirada. No lo sé. Fran respiró hondo y salió de la cocina sollozando. La imagen se volvió más oscura. La saturación de colores era mínima. En la siguiente escena, estaban sentados frente a la mesa, pero ahora sus platos estaban completamente vacíos. Nadie hablaba. Nadie comía. Robbie miraba fijamente a su hermano menor con una sonrisa perturbadora. La abuela rompió el silencio con su tono mordaz de siempre, pero esta vez su voz tenía algo diferente. Si hubieras seguido mi consejo de meter la pata en la olla, no estaríamos en esta situación. Por primera vez, Fran no le respondió. Solo miraba su plato vacío con los ojos vidriosos. Earl se levantó de golpe. Oh, ya basta. No es momento para esto. Pero su voz se ahogó en el sonido del viento. La pantalla se distorsionó. La imagen de la casa de los Sinclair se congeló. Aparecieron rayas de interferencia y se escuchaba estática. Luego, fragmentos de escenas sueltas, perturbadoras, sin contexto. El color de la escena se volvió más opaco, más sombrío. La casa parecía desmoronarse con el frío. La pantalla se distorsionó. La imagen de la familia en la mesa se congeló. Luego, la estática lo cubrió todo. No podía ver bien lo que pasaba. Solo fragmentos. Una imagen borrosa de Earl empujando la silla de ruedas de la abuela. Una toma de Robbie con una sonrisa grotesca, sus ojos hundidos, su piel extrañamente pálida. Las figuras de la familia en la mesa, pero algunas sillas estaban vacías. No podía entender qué estaba viendo. Entre la distorsión, apareció la televisión de la casa, aún encendida dando luz a la casa que estaba en completo desorden. En la pantalla, la voz del locutor dijo las últimas palabras que faltaban en el anterior episodio. Y echemos un vistazo al pronóstico futuro, seguirá nevando, habrá oscuridad y frío extremo. Les habló su comentarista. Buenas noches, adiós. El viento sonó con más fuerza, como si el mismo televisor estuviera exhalando su último aliento. La imagen se distorsionó una última vez y, en medio de la interferencia, apareció una figura. Era el bebé. Pero algo en él estaba mal. Su piel tenía un tono enfermizo, su boca estaba entreabierta en una sonrisa vacía, sus ojos no reflejaban vida. La imagen estaba borrosa, desenfocada, como si nunca hubiera debido ser vista. Mi padre sacó la cinta de golpe, apagando el televisor en el proceso. Nos quedamos en silencio por varios segundos. ¿Por qué nunca me hablaste de este capítulo? Le pregunté finalmente. No me miró al responder. Eras muy pequeño cuando lo vi, no quería que te perturbara. Yo aún tenía el celular en la mano y, sin pensarlo mucho, le tomé una foto a la pantalla en ese momento final, antes de que la imagen desapareciera. Miré la foto en mi galería. No sé si fue la luz de la habitación, o si la pantalla había emitido un destello extraño en ese momento, pero la imagen del bebé se veía aún peor en la foto. Sus facciones estaban más marcadas, su sonrisa, más amplia. Sentí un escalofrío. Intenté volver a reproducir la cinta para grabar el episodio, pero cuando quise retrocederla, algo falló. Se trabó en la misma imagen del bebé. Intenté avanzar, pero la imagen se quedó fija. Saqué la cinta del reproductor y vi que la película estaba rota, enredada en el mecanismo. Mi padre intentó arreglarla, pero la cinta se había dañado por completo. Tal vez alguien pueda repararla, dije, aunque no estaba seguro de querer volver a verla. Pero mi padre negó con la cabeza. No hay nadie que repare estas cosas ya. La gente que sabía hacerlo dejó de trabajar en esto hace años. Me quedé mirando la cinta rota sobre la mesa. Esa noche, dormí inquieto. Y soñé con la imagen del bebé. Su rostro difuminado, esa expresión grotesca que parecía mirarme incluso en mis pensamientos. Desde entonces, no puedo dejar de preguntarme, ¿por qué hicieron ese episodio? ¿Qué intentaban transmitir con esa segunda parte? Nunca encontré información sobre él en internet. Nunca volví a ver algo parecido. Pero una cosa es segura.
Dinosaurios fue una gran serie, y su final, uno de los más extraños y perturbadores que he visto en mi vida.